Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Lo invito a que nos vayamos al libro de Hechos. Vamos a estar compartiendo el capítulo 19. Vamos a leer los versos del 8 al 20. Hechos, capítulo 19, versos del 8 al 20. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba es el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, queremos escuchar tu voz en esta mañana, Señor. Dios, queremos oír tu consejo. Queremos, Señor, recibir palabra de ánimo, Señor, instrucción en esta mañana, consuelo, Padre, que tú levantes, Señor, nuestra mirada, que tú puedas, Señor Rey Dios, llenar nuestros corazones con tu palabra, Dios, y llenarnos de fe y de esperanza, Señor. Padre, mi Rey Dios, prepara nuestros corazones, Señor. Estamos, Señor Rey Dios, hambrientos y sedientos de escuchar tu palabra en esta mañana. Guíanos, Espíritu Santo, Señor. Guíanos, háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. La semana pasada nosotros estuvimos viendo los versos anteriores a este pasaje, y ahí pusimos pues la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, de caminar en el poder del Espíritu Santo, que cada creyente camine en el poder del Espíritu. Y estuvimos estudiando la semana pasada lo que era la morada del Espíritu Santo en el creyente, y también lo que es la llenura del Espíritu Santo. Después que Pablo se encontrara con estos
12 discípulos que no sabían nada acerca del Espíritu Santo, él después, estos 12 fueron llenos, como lo vimos la semana pasada, fueron bautizados en el Espíritu Santo, hablaron otras lenguas y profetizaron. Después después de esto, Pablo va como él acostumbraba en cada ciudad a la que iba. ¿A dónde iba? ¿A dónde? A la sinagoga. Pablo, tenemos que recordar siempre esto. Pablo siempre iba primero a sus hermanos judíos. Pablo, el cual el Señor lo llamó a ser pues el predicador y el maestro de los gentiles, Pablo iba primeramente a sus hermanos judíos, siempre. Y era una estrategia de Pablo porque en la sinagoga, como hemos estado enseñando, no solamente habían judíos, habían también gentiles que lo más probable se sentaban atrás o estaban afuera, pero escuchaban, eran simpatizantes de la fe judía. Y ellos también escuchaban a Pablo. Así que Pablo le hablaba a sus judíos y a sus hermanos judíos y a los gentiles que se encontraban en ese lugar. Eso abría una puerta entonces a los gentiles para que luego Pablo podía a través de estos contactos ir al resto de los gentiles. Y también recordemos que cuando Pablo, esta es la segunda vez que Pablo está en Éfeso. La primera vez que Pablo estuvo en Éfeso en su segundo viaje, Pablo estuvo un breve momento con ellos y discutía, y cuando discutía hablamos de compartía, intercambiaba ideas, no es que era una pelea, era un intercambio de ideas, era un compartir posiciones, y él discutía y compartía con los judíos en aquella primera visita. Y los judíos quedaron encantados con Pablo en aquella primera visita y le pidieron a Pablo, quédate, pero Pablo ya había decidido ir a Jerusalén. Así que Pablo, y tenemos que recordar que él se despide de ellos diciéndole, regresaré si Dios quiere. Así que Dios quiso y él regresó. Así que también es una de las razones por la cual Pablo va a la sinagoga a cumplir la promesa que él les había dado. Así que Pablo, dice el texto, habló por espacio de 3 meses, persuadiendo a sus hermanos judíos acerca del reino de Dios. Y comenzamos nuestro estudio de hoy desde este verso 8, porque lo que nosotros vemos más adelante, al final del texto que acabamos de leer, es que en Éfeso hubo un movimiento espiritual. Hubo una conversión de muchas personas. Muchas personas fueron impactadas por los milagros, fueron impactadas por la palabra de Pablo, fueron impactados por lo que ellos vieron que sucedió con estos hijos de Seba. Ellos fueron impactados y se dieron cuenta de muchas realidades, que es lo que queremos en esta mañana compartir. Hubo lo que nosotros hoy en día podemos o conocemos como un avivamiento, un avivamiento. Los últimos versos nos hablan, porque en todo avivamiento hay un comportamiento o una reacción de aquellos que han creído. Y aquí vemos que ellos trajeron los libros de brujería, los trajeron y los amontonaron todos y le prendieron fuego a esos libros. Y eran muchos porque la cifra de lo que valían o costaban aquellos libros era una cifra enorme. Si la tradujéramos a este tiempo, eran cientos de miles de dólares quemados allí. Esas son las reacciones que produce un avivamiento en el pueblo o en la iglesia o en la nación donde se da un avivamiento. Y hubo un crecimiento poderoso de la palabra de Dios entre ellos. Un avivamiento es como un despertar a lo nuevo de Dios. Es un ver lo sobrenatural de Dios de tal manera que impacta las vidas de los que allí están presentes, los que han creído, y genera en ellos un actuar, un comportamiento radical. Es lo que experimentó la primera iglesia de Jerusalén. Después de Pentecostés, cuando Pedro se levanta y da su primer discurso, muchos se convierten.
¿Y qué hace la gente cuando se convierten y se unen a la iglesia? Dice el texto en Hechos capítulo 2 que ellos vendían sus propiedades, vendían sus casas y vendían sus terrenos para traerlo a la iglesia. Eso es lo que provoca un avivamiento. La gente tiene un comportamiento que en el mundo dijeran, ese comportamiento es raro, es extraño, es como quien dice, eso es algo, son unos fanáticos. Eso es algo exagerado, pero eso es lo que provoca un avivamiento. Y eso ha pasado en nuestros tiempos también. Avivamientos en donde el Señor se place en llenar con su espíritu, se place en hacer milagros y la gente es tocada por el Espíritu Santo de tal manera que se vuelcan a cambiar su manera de vivir, cambian su conducta, cambian su manera de pensar y son muchas personas las que se rinden a los pies del Señor. La palabra crece en ellos. Es cuando aquellos, un avivamiento, usted lo puede notar cuando aquellos que no son espirituales y que no entienden las cosas de Dios dicen, estos se volvieron locos. Es cuando ellos dicen, a estos le lavaron el cerebro. ¿No han escuchado esa frase? En esa iglesia te lavaron el cerebro. Sin embargo, cuando escuchamos esa frase, pues ciertamente, si lo vemos desde un punto de vista un poquito más profundo, sí es así. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, el Señor no solamente te lava el cerebro, te lava la mente, te lava el alma, te lava las emociones, te lava el espíritu, te lava todo. Como decía Pedro, lávame todo, Señor. Límpiame todo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de avivamiento hoy en día, pues es toda una ciencia. Si usted va a la librería cristiana y usted le pregunta al que lo atiende, llévame a la sección de libros de avivamiento y hay toda una pared llena de libros de cómo producir, cómo provocar un avivamiento. Sobre todo ese es el tema, cómo provocar un avivamiento. El apóstol Pablo no tuvo ninguna intención de provocar un avivamiento. Él simplemente hacía siempre, en la ciudad que llegaba, hacía lo que el Señor le mandó a hacer. Solamente. Él hacía lo que el Señor le mandó a hacer. Él no llevaba un manual de avivamiento en su bolsillo. Él no estudiaba cómo provoco el avivamiento en esta ciudad. Él hacía lo que el Señor le mandó a hacer. Simplemente. Y nosotros vemos que en cada ciudad Pablo hacía exactamente lo mismo. Predicar el evangelio. Enseñar el evangelio. En el pasaje de hoy, nosotros vamos a ver cuatro cosas, vamos a llamarle cuatro realidades que Pablo hizo o experimentó previo a lo que pasó al final, el avivamiento en Éfeso. Son cuatro realidades que nosotros debemos tener. Cuatro realidades que debemos experimentar. Y la primera realidad es la realidad de la enseñanza de la palabra de Dios. Son como cuatro muros o cuatro fortalezas que todo creyente y que yo espero que en esta mañana todos podamos derribar. Y la primera es la realidad de la enseñanza de la palabra de Dios. Para Pablo, la enseñanza de la palabra de Dios era algo marcado. Pablo no se distinguió tanto por hacer milagros, ni por echar fuera demonios, ni se distinguió tanto por sanar a la gente. Pablo, su distinción máxima era la predicación de la palabra del Señor. Y predicación es la enseñanza de la palabra del Señor. La iglesia tenía, requería, debía
estaba obligada, era imprescindible que fuera formada, adoctrinada, educada, fundamentada en la palabra de Dios. Y a eso se dedicó Pablo. Cuando Pablo llegaba a la ciudad, llegaba directo a la sinagoga a compartir ¿qué? La palabra de Dios. Pablo no llegaba y decía, reúnanse y tráiganme a los enfermos y tráiganme a los endemoniados. No, Pablo llegaba a predicar la palabra de Dios. Los demás se daban en el camino. Todo lo demás se daba en el caminar de Pablo. Esa era la realidad, o es la realidad de nosotros hoy. Esa es la parte más fundamental en todo avivamiento. Y el avivamiento empieza en cada uno de nosotros. ¿Usted quiere un avivamiento en su iglesia o en nuestra iglesia? Usted tiene que avivarse usted. ¿Usted quiere un avivamiento en la nación? Tenemos que avivar la iglesia. No podemos esperar un avivamiento en la nación si todavía nosotros no hemos empezado con nosotros mismos. Entonces, para provocar o tener un avivamiento, hay un fundamento, la palabra de Dios. En el avivamiento en Jerusalén, hablando ya de lo que la palabra del Señor nos habla de los avivamientos, hubo un avivamiento en Jerusalén. Y en Jerusalén también nosotros podemos ver que la escritura, la palabra del Señor era el fundamento. Hechos capítulo 2, versos 42 y 43 nos dice o nos describe cómo era la vida o a qué se dedicaban estos primeros creyentes. Y lo primero que nos dice es, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Verso 42 del capítulo 2. Y luego nos dice, en la comunión con los otros, unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y dice el 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, que es la parte que a todo el mundo le gusta, ¿no? A todo el mundo le gustan las maravillas, las obras portentosas, los milagros, las sanidades, pero todo eso debe estar basada ¿en qué? En la palabra de Dios. Debe estar basada en la palabra de Dios. Y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pablo, como siempre, enseña en la sinagoga la palabra de Dios. Pero como en otras ocasiones, ya Pablo como que estaba acostumbrado a esto. Luego de que él estuvo 3 meses compartiendo la palabra del Señor y hablando del reino de Dios, ¿qué se levantó? Se levantaron los opositores, como siempre se levantaban opositores. Y se levantaron los opositores y Pablo entonces prácticamente es echado de la sinagoga. Pablo separa a los discípulos, es decir, Pablo como un buen pastor toma a los discípulos, a los que creen y los saca de allí y que se queden aquellos que maldicen a Dios. Y los saca y los lleva a un lugar que era como una escuela, un salón de reuniones, en donde funcionaba la escuela de un hombre llamado Tirano. Ese era su nombre, hermano, no es que le llamaban así. Y que el profesor Tirano, no, él se llamaba Tirano. Él se llamaba Tirano. Y allí en ese lugar, Pablo realizó sus reuniones en donde enseñaba la palabra, o siguió enseñando la palabra del Señor. Era un salón de reuniones en donde se reunían estudiantes, filósofos, y ahí también los maestros de la ciudad impartían clases. Algunos de los manuscritos de la época señalan que Pablo se reunía desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque posiblemente eran las horas en que el salón estaba vacío, no había estudiantes, era la hora del descanso para los que vivían en Éfeso. Así que Pablo aprovechaba esta hora en que el salón estaba vacío y allí Pablo enseñaba, y si vemos el horario que usaba, enseñaba 5 horas, 5 horas, y la escritura nos dice que lo hacía todos los días.
todos los días. ¿Cuántas veces enseñaba a la semana? Es posible que enseñara 6 días porque Pablo tomaba su día para guardarlo. Así que si usted multiplica 5 horas por 6 días, ¿cuántas horas son? Son 5 horas por 6 días, son 30 horas semanales dedicados a la enseñanza de la palabra del Señor. Y si nosotros lo multiplicamos por la cantidad de tiempo que estuvo Pablo en Éfeso, y el texto nos dice que él estuvo por 2 años. 2 años estuvo en esta misma rutina de enseñar la palabra de Dios todos los días. Y eso nos va a dar miles de horas dedicadas a enseñar a los efesios. Pablo de esta manera preparó a los creyentes de Asia para que crecieran en la fe en Cristo y fueran transformados a la imagen de Cristo. La madurez de los efesios se corrobora cuando nosotros leemos la carta de Pablo a los efesios. La carta a los efesios es una carta muy diferente a las otras cartas que Pablo escribió a las iglesias. Generalmente en las cartas que Pablo escribía a las iglesias se discutían problemas de las iglesias, asuntos morales, asuntos de falsas enseñanzas, asuntos de ética, y Pablo siempre aparece en todas las cartas, excepto a las de los efesios, aparece como un bombero apagando un fuego. Problemas en las iglesias. Sin embargo, la carta a los efesios es diferente. Se nota que Pablo les escribe a gente que están fuertes, que están sólidos en la doctrina y sólidos en su conducta. Es por eso que a través de esta carta nosotros podemos tratar asuntos profundos de la doctrina cristiana en la carta a los Efesios. Podemos tener con nosotros grandes enseñanzas acerca de la vida cristiana, porque Pablo no tenía que estar tratando problemas morales y problemas de ética con estos hermanos, como lo hizo, por ejemplo, con la carta a los Corintios. Y el verso 10 nos aclara que Pablo no podía hacer el trabajo del ministerio de la iglesia él solo. Él no podía tratar profunda y arduamente con los efesios él solo. Así que él tenía que preparar un equipo y dedicó todas estas horas a la enseñanza para preparar a la iglesia para que pudiera llevar la obra de ministerio. Y eso nos lo dice el mismo Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4. Nos dice, y el verso 11 en adelante, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo en Éfeso preparó un equipo o una iglesia madura para que esta iglesia pudiese discipular al resto de las iglesias, al resto del territorio. Y de eso se trata el verdadero trabajo del ministerio. Se trata de conectar a la gente con Dios. Y ese es nuestro trabajo. El trabajo de transformarlas es de Dios, pero nosotros somos los que somos usados por Dios para conectar, somos el instrumento que Dios usa para atraer y conectar a la gente con Dios. Luego Dios se encarga de trabajar en sus corazones, no es nuestro trabajo. El Espíritu Santo se encarga de ellos. ¿Y cómo conectamos a la gente con Dios? Pues Pablo aquí nos está diciendo que nosotros pues interactuamos con la gente en nuestro diario vivir. En su diario vivir usted se conecta con mucha gente. Donde quiera que trabaje usted siempre va a estar rodeado de gente. Siempre va a estar interactuando
con gente en su diario vivir. Por lo tanto, compartir la vida en Cristo no sería gran problema, porque usted está conectado con la gente. Y si usted es un buen cristiano, usted no tiene que hablar tanto. Su misma conducta, sus hechos, hablan más que 1000 palabras que usted pueda decir. Conectar a la gente con Dios no es tratar de ser lo que no somos. A veces nos queremos poner la máscara de cristiano. El cristiano no debe tener una máscara de cristiano. Debe ser nuestro rostro natural. Usted se puede poner otras máscaras si quiere, pero la de cristiano es su rostro natural. Por tanto, el conectar a la gente con Dios debe ser algo espontáneo y natural en todo creyente. Dios no nos llamó a ser actores. Dios no nos llamó a aparentar lo que no somos, sino a vivir lo que somos. Simplemente vivamos aquello aquello que Dios nos ha llamado a hacer, de ser. Somos hijos de Dios. Entonces, caminemos como hijos de Dios. Para vivir lo que somos en Cristo, tenemos que crecer en Cristo, de tal manera que nuestra vivencia sea totalmente natural y espontánea. Todo lo que usted recibe aquí en la iglesia, todo lo que nosotros enseñamos aquí en la iglesia, todo lo que usted recibe a través de los grupos genéricos, damas, caballeros, jóvenes, los mismos niños, todo lo que recibimos en los grupos de discipulado, todo lo que enseñamos cada domingo, todo esto nosotros tenemos que tomarlo y llevar a nuestra vida diaria. ¿Cuántos dicen amén? Si no, sería sencillamente palabras que entran por un oído y salen por el otro. La palabra del Señor debe volverse vida práctica en cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir. Usted si lo hace así, va a experimentar una transformación de vida. Y el solo contacto diario con las demás personas va a causar un impacto en aquellas personas también. Y eso fue lo que sucedió en Éfeso. Los creyentes de Éfeso crecieron en la fe en Cristo, maduraron en la fe en Cristo, aprendieron de qué se trataba la vida en Cristo. Y simplemente ellos eran cristianos maduros, pasaron de ser niños espirituales a adultos espirituales, y eso impactó la ciudad entera, de tal manera que se dio un avivamiento en la ciudad. Todo eso se dio en Éfeso. ¿Debido a qué? A la dedicación de Pablo de enseñar durante 5 horas diarias, durante 2 años, toda la semana. Enseñar la palabra de Dios. Esto provocó que cristianos maduros. Pablo entendía muy bien, y es lo que nosotros también debemos entender, que la vida cristiana, y escúchame bien, la vida cristiana está arraigada. Cuando digo arraigada es que las raíces están profundamente inmersas en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás esa es una de las mayores críticas que nosotros recibimos como cristianos, porque cuando nosotros mencionamos la palabra del Señor, demostrando o confirmando nuestra conducta hacia algo, la gente que dice, lo que pasa es que tú eres Biblia siempre. Siempre sacas la Biblia para todo. Pues cierto, no todo es Biblia, pero la vida del cristiano está fundamentada en principios de la palabra del Señor. Y eso funciona en su familia, en su trabajo, en su caminar diario, en su relación con las demás personas. Nuestra vida, nuestros principios están fundamentados en la palabra del Señor. Nuestra vida.
nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestro estilo de vida, está y debe estar fundamentado en lo que la palabra del Señor dice al respecto. Y eso fue el consejo del Señor a su siervo Josué, cuando Josué iniciaba su labor como líder del pueblo de Israel. Josué 1:8, el Señor le aconseja, le pide a Josué lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. El secreto de la prosperidad. Harás prosperar tu camino y todo, dice la palabra, dice el Señor, todo te saldrá bien. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Y eso fue lo que hizo Pablo, enseñarles lo que las Escrituras dicen acerca del Evangelio y cómo se aplicaba a la vida y la conducta de ellos. Y eso transformó toda la ciudad y transformó toda Asia Menor. Segunda realidad. La segunda realidad, y antes de entrar a ello, para finalizar la primera, esto debe echar por tierra, echar abajo toda idea que alguno pudiera tener de que la palabra del Señor ya es cosa del pasado. Ya yo me leí la Biblia 3, 4 veces, ya yo no tengo que leer la Biblia, ya yo no tengo que escuchar a un maestro, ya yo no tengo que escuchar tanto, porque ya yo me la sé toda. Echamos por tierra eso, la realidad de la palabra del Señor. Lo segundo es la realidad de los milagros. Esta es otra realidad que nos enseña este pasaje y que rodea el avivamiento en Éfeso. Fueron los milagros extraordinarios que nos habla el pasaje. Milagros extraordinarios. Y alguno pensará, pero como que el Señor en la palabra como que hay una redundancia, ¿verdad? Porque ¿qué milagro no es extraordinario? Pero no está, si está puesto allí es porque nos quiere hacer llamar la atención. Por eso recurría a las otras versiones. La versión de Jerusalén, Nueva Jerusalén, nos dice milagros no comunes. Ahora yo todavía estoy en la misma. ¿Y qué milagro es común? Y otras versiones, como la Dios habla hoy, la Nueva Biblia al Día y el texto de lengua actual, dicen grandes milagros. ¿Y qué milagro no es grande? Todos son extraordinarios, todos son cosas no comunes y todos son grandes. Sin embargo, el texto no es una redundancia, definitivamente lo que el texto nos quiere decir que eran milagros como que se llevaban a cabo de una manera a la cual no estaban acostumbrados a verlo. Eran poco común la manera en que se daban. No era la manera en que ellos habían visto hasta ahora. Un ejemplo de algo extraordinario o fuera de lo común pudiera ser cuando, ¿se acuerdan que cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento? Allá en el capítulo 9 de Juan. El texto nos dice que el Señor no tomó al ciego como lo hizo en otras ocasiones y puso su mano sobre sus ojos o sobre él, oró y el ciego vio. No, el Señor fue y escupió en la tierra. Alguno dirá, esto es asqueroso, Señor. Escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, con su saliva, y agarró ese lodo y se lo colocó en los ojos del ciego. ¿Es raro o no es raro? Es raro. Y a veces podemos hacer muchas conjeturas al respecto. Yo simplemente digo, al Señor se le ocurrió hacerlo así. ¿Quién iba a decirle a Jesús, Jesús, ese no es el procedimiento? Señor, ese no es la manera de hacerlo. ¿Quién le iba a decir a Jesús eso? Porque el Señor hace como Él le da la gana. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y a veces uno quiere preguntarse por qué. Yo creo que el ciego no preguntó por qué.
¿Sí o no? A él le interesaba ver. No interesa lo que tú me untes los ojos, Señor, yo quiero ver. Y a veces nosotros, pues no, en vez de ver lo poderoso del milagro, vemos, ¿por qué el Señor lo hizo así? Lo hizo así porque le dio la gana. Quiso hacerlo diferente. No sabemos por qué lo hizo así. Los versos 11 y 12 de nuestro texto de hoy nos dicen que y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún, y aquí es donde está lo raro y lo extraordinario, lo inusual, aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. La primera pregunta que debemos hacernos aquí, ¿qué dice el texto? ¿Quién hacía los milagros? Pablo hacía los milagros. El texto nos dice claramente que Dios hacía milagros por la mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios hacía los milagros por la mano de Pablo. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al Señor, Señor, los milagros que tú vayas a hacer, queremos que los hagas de esta manera? El Señor hace como Él quiere. Él en su soberanía lo quiso hacer de una manera poco usual. Los paños que se usaban o que se mencionan aquí eran los paños el pañuelo que Pablo usaba para secarse el sudor. Y los delantales posiblemente eran pañuelos o muñequeras que Pablo utilizaba en sus manos o en sus brazos también para secar el sudor que corría por sus brazos. Eso era lo que se usó. Lo tomaban y lo llevaban donde estaba el enfermo o donde estaba el endemoniado, y estos eran sanados, dice el texto, eran sanados y eran liberados, aunque Pablo no estaba allí. Era como una sanidad extensiva, extendida, a larga distancia. Eran sanados y liberados. ¿Cómo funcionaba esto? Mi hermano, yo no sé. No sé. No sabemos cómo funcionaba eso. El texto no los dice. Esa es la soberanía de Dios. Es la misma forma en que en Hechos, y eso lo vimos al principio, dice que los apóstoles hacían milagros y que Pedro, había tantos enfermos, que la gente colocaba a los enfermos en las calles para que cuando Pedro pasara, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Es algo raro también, ¿sí o no? Es algo raro. ¿Cómo funciona? No sabemos. Tratar de buscarle una explicación sería solamente mera especulación. Lo único que podemos decir que el contacto con estas cosas, la fe de la persona y la fe del siervo de Dios se liberan y liberan el poder de Dios para obrar el milagro. Sin embargo, no es algo que utilicemos para, hermanos, para perder la cordura y pensar de que así es que se hacen las cosas. Y no vamos a estar por ahí haciendo lodo por allá afuera y untándole a la gente en los ojos. O aquí que yo me quite el saco y empiece a repartir prendas de vestir. No significa eso, que nos volvamos locos, perdamos la cordura. Porque convertiríamos el ministerio en un circo o un espectáculo de cosas raras e inusuales. Eso sería lo primero. Pero lo segundo tampoco es pensar, como algunos piensan, que estos, por ser milagros inusuales, no se van a volver a repetir. Algunos dicen, no, lo que pasa es que eso era para el tiempo de los apóstoles. Ya eso no se da. ¿Quién dice que no? ¿Acaso somos Dios? Dios hace como Él quiere. Dios puede seguir obrando milagros raros
Para nosotros raros, para él no. Puede seguir usando los mismos métodos, no lo sabemos. Dios hace como Él quiere. Y nosotros debemos entender que la vida del cristiano es una vida sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Su vida es una vida no sobrenatural. Ya usted no es un hombre natural. Ya usted no es un hombre y una mujer común y corriente. Ya usted no camina el camino que camina la gente allá afuera. Usted camina un camino de cosas sobrenaturales. Y este caminar del creyente debe estar lleno de actos de Dios. Nuestro caminar debe estar lleno de obras de Dios. Y Dios ha sido, es y seguirá siendo un Dios sobrenatural. Y nos va a llenar de experiencias y actos sobrenaturales en nuestro caminar como creyentes e hijos de Él. Los milagros extraordinarios los hacía Dios, dice el texto, Dios los hacía por la mano de Pablo. Yo me imagino a Pablo sorprendido también por las cosas raras que se daban. Yo no creo que Pablo su intención era hacerlo así, pero cuando él vio que la gente, de repente a Pablo se le perdió el pañuelo y alguien se lo llevó y le dice, Pablo, tu pañuelo sanó. Pablo también se sorprendió, porque no es la manera usual con que Dios había hecho las cosas. Y si alguien le preguntara a Pablo, Pablo, ¿qué pasó aquí? Seguramente Pablo diría lo mismo que yo estoy diciendo ahora. No sé qué pasó. Dios actúa como Él quiere. Dios en su absoluta soberanía lo hizo y lo sorprendió a todos, incluso a Pablo. No es un patrón a seguir, porque Dios se plació de esa manera. Cuando hay un avivamiento y Dios se mueve, Él hace cosas que para nosotros no son usuales. ¿Y qué debemos hacer al respecto? Pues simplemente recibirlas y darle gracias. ¿Amén o no amén? Gracias porque ha venido de parte o de la mano de Dios. No va a decir, no Señor, no quiero este milagro porque este milagro como yo no lo entiendo, así que mejor quédate con Él. Yo no voy a decir eso, ¿verdad? Bienvenido, Señor. Gracias, Señor. Ahora, en un avivamiento, los milagros y señales tienen un propósito más elevado que el mismo milagro en sí. Más elevado que resolver el problema o la situación adversa de alguien que está sufriendo. Es más elevado que eso. Los milagros tienen que tener un fruto aún mayor que la mera expectación o la admiración o el impacto emocional del momento. Debe producir arrepentimiento, debe producir conversiones, debe producir cambios de corazón, debe producir vidas cambiadas, debe producir vidas que busquen el rostro del Señor. Si no produce esto, el milagro simplemente fue un acto de circo. Todo el mundo salió admirado, pero nadie salió cambiado. El milagro no cumplió su propósito más elevado. Hay que saber conectar los milagros de Dios con vidas transformadas a través de los milagros. ¿Sabe? Ha habido, para un ejemplo de esto, ha habido avivamientos en nuestra época moderna. Y han sido detallados y registrados no solamente por los escritores cristianos, sino que han sido registrados y detallados por los revistas y periódicos seculares de esos tiempos. Y podemos mencionar a algunos. El avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, 1906 a 1909. El avivamiento de Kentucky en 1800. Y así podemos mencionar muchos otros, los que se dieron en los países europeos, en los tiempos de Juan Wycliffe y John Wesley. Hubo avivamiento en ciudades. Pero uno de los que queremos mencionar es el que ocurrió en 1904 a 1905 en Gales. Gales es una región del Reino Unido. Y lo que nosotros queremos mencionar
es que fuera de los acontecimientos sobrenaturales que se dieron en Gales en 1904, es el fruto que se obtuvo de ese mover del Espíritu Santo y de cosas sobrenaturales en ese lugar, sino mencionar las vidas como el fruto de aquello, las vidas tocadas por el Espíritu Santo, vidas convertidas a Dios, vidas transformadas por el Espíritu Santo. Y los diarios de la época siguieron muy de cerca lo que acontecía en Gales en 1904. Fueron más de 100 pastores que se involucraron en este avivamiento, pero hubo uno, Evan Roberts, un muchacho de solamente 20 años que recibió una visión. Él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Fue pues un muchacho muy dedicado a las cosas de Dios, y en una de sus oraciones él recibió una visión de que en un día se iban a convertir 100,000 galeses. Se dice galeses, ¿verdad? 100,000 personas se iban a convertir en un solo día. Y se menciona, los periódicos mencionan de ese tiempo, que la criminalidad durante este avivamiento bajó a tal punto que los policías no tenían nada que hacer. ¿Y los policías a qué se dedicaban entonces? Los policías fueron enviados a dirigir el tráfico y controlar a la gente o ayudar a la gente a llegar a las iglesias. A eso se dedicaban los policías. No había crimen. Los periódicos también dicen que había gente que lloraba a las 3 de la mañana sin ninguna razón. ¿Por qué está llorando? No lo sé. Lloraban en las calles. La sociedad bíblica tuvo que acelerar la impresión de Biblias porque las Biblias en Gales se agotaron. No había Biblias, ya todas se vendieron, y durante muchos años después la sociedad bíblica tuvo que imprimir Biblias porque la cantidad de pedidos de Biblia superaba la producción de Biblias. Era tal la actividad en las iglesias que los comercios de Gales tuvieron que cambiar sus horarios de trabajo y cerraban cuando la gente estaba en las iglesias porque no había nadie en la calle. No había nadie a quien venderle. Los bares y los prostíbulos tuvieron que cerrar, no había clientes. Los centros de apuesta también tuvieron que cerrar. Y nos dicen los periódicos que el campeonato de rugby que se celebraba en Gales en aquellos tiempos pasó desapercibido porque no había jugadores y mucho menos espectadores para el día del campeonato de rugby en la ciudad. Todo el mundo estaba en la iglesia. Y algo muy curioso es que entre tantas cosas buenas que sucedieron debido al avivamiento, hubo una que no le gustó a mucha gente. Y es que la producción de carbón disminuyó en ese año. Y se hizo una investigación. ¿Por qué la producción de carbón disminuyó con el avivamiento que hubo en la ciudad? Y resulta que los mineros que se convirtieron al Señor, en las minas utilizaban unos pequeños caballos, unos ponis. Y estos ponis eran los únicos que entraban en las cuevas y cabían en las cuevas. Y estos ponis eran los que se cargaban con carbón y sacaban el carbón de las minas. Y los mineros arriaban a los ponis y para que los ponis se movieran, ellos los trataban con palabras obscenas. Y como los mineros se convirtieron, ellos dijeron, ya no vamos a decir más palabras groseras y obscenas. Y tampoco le vamos a decir a los ponis palabras obscenas. Así que los ponis, ellos le hablaban a los ponis cariñosamente. Pony, por favor, avanza. Mi amor, por favor, da un paso.
Y los ponis no avanzaban porque ellos no entendían ese idioma, solamente entendían la palabra grosera y se disminuyó la producción de carbón por esta razón. Y estos son lo que nosotros pudiéramos decir, los milagros extraordinarios que pueden despertar preguntas en muchos de nosotros, pero la respuesta no es cómo se dio el milagro. La respuesta no es de qué manera se dio el milagro, la respuesta es qué produjo el milagro en los corazones de la gente, qué vidas fueron cambiadas por los milagros, los hechos portentosos, cómo impactaron el corazón y la conducta de las personas. Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos, y los corazones de los efesios fueron tocados, fueron transformados por el poder del Espíritu Santo, y eso es lo que debe llamar nuestra atención. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? La tercera realidad es la realidad de que hay una guerra espiritual. La segunda realidad derriba un gran muro de aquellos que dicen, los milagros ya no se dan. Los milagros sí se siguen dando. Nuestra vida es una vida de camino, de cosas sobrenaturales. La tercera realidad es la realidad de que hay una guerra espiritual. A muchos que sí creen en la guerra espiritual, les encanta este pasaje. Y a los que creen, a los que no creen que existe eso de la guerra espiritual, pues este pasaje no les agrada tanto. A mí, en lo personal, me encanta este pasaje. Y dice el verso 13, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y dice el verso 16 que el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, y eran 7. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Sabe? Los evangelios nos narran varios pasajes en donde nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles se enfrentaron con gente endemoniada y estos fueron liberados. Había demonios en aquella época y hay demonios en esta época. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cree que eso era para el tiempo antes? Hoy hay demonios. Los mismos que están allá todavía están aquí. Todavía. Hay endemoniados en estos tiempos. Pero como en los tiempos de Jesús y de sus apóstoles, además de ellos, también había exorcistas judíos. Y como en aquellos tiempos, Jesús y sus apóstoles, que tenían la autoridad para echar fuera demonios, hoy también nosotros, como la iglesia del Señor, tenemos a nuestra disposición poder y autoridad para echar fuera demonios. ¿Amén o no amén? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Eso no debe ser o no debería ser algo extraño para nosotros. Pero había judíos que con ceremonias supersticiosas intentaban o hacían ver que tenían el poder para liberar endemoniados, pero eran unos farsantes. Eran personas, eran judíos que iban de pueblo en pueblo, pues ofreciendo sus servicios de exorcismo y cobrando por ello. Y aquí vemos en el texto que nos indica que había un grupo de estos judíos exorcistas ambulantes. Y a mí me llamó la atención la palabra ambulante. Me llamó mucho la atención y busqué su significado. Porque estos judíos le llaman ambulantes, y la palabra en griego es la palabra perierhomai, que quiere decir itinerante y quiere decir vagabundo.
vagabundo. Y buscando más el significado nos dice que es una persona que no tiene un destino definido, no tiene una estabilidad en su vida, no tiene un lugar fijo y va de aquí para allá saltando de lugar en lugar sin tener muy claro qué es lo que quiere o qué es lo que desea. Es un ave libre que no tiene nido específico, no tiene responsabilidades, no tiene metas, no tiene aspiraciones, no tiene a nadie a quien rendirle cuentas. Yo le llamo un hippie espiritual. ¿Saben? ¿Se acuerdan? Bueno, hay muchos aquí que no se van a acordar de los hippies. Pero los hippies eran un grupo de gente que decían paz y amor, libertad. Somos libres para hacer lo que nos da la gana. No trabajamos, no nos bañamos, no nos cortamos el cabello. Somos un ave libre que anda por allí y saltamos y vamos de un lugar a otro tocando la guitarra y bebiendo, tomando droga, teniendo sexo. O sea, eso le llamaban la libertad. No tenemos responsabilidades, no tenemos a quién darle cuenta, no tenemos autoridad sobre nosotros. Quizás hoy en día no se da ese asunto tan así como notoriamente, pero hay mucha gente que, a pesar de que anda caminando por ahí con saco y corbata, tienen ese pensamiento. Y eso también me describe a mí con mucha claridad que también hay cristianos ambulantes. ¿Hay cristianos ambulantes, sí o no? Gente que no tiene ninguna responsabilidad. No se responsabilizan por nadie. O sea, en otras palabras, ellos no discipulan a nadie. Y tampoco tienen a quién rendirle cuenta porque no tienen pastor, y no tienen maestro, y no tienen discipulador. Son un ave libre que anda de iglesia en iglesia, saltando de iglesia en iglesia. No tiene aspiraciones ministeriales. No tiene metas ministeriales. Sin embargo, nosotros hemos enseñado acá que esto es muy peligroso, el no tener una iglesia. Mira, Pablo andaba por todo el mundo, pero siempre en sus viajes él salía de un punto y regresaba a un punto. ¿Y cuál era ese punto? Su iglesia en Antioquía. Él llegaba a su iglesia a rendir reporte, a rendir cuentas de cómo le había ido en el viaje misionero. No es que Pablo era un ave libre, no, Pablo tenía responsabilidad con las iglesias y tenía alguien a quien rendirle cuentas. Y ese es el sentido que el Señor Jesús nos enseñó como iglesia. Como iglesia, nosotros, cada uno de nosotros debe tener responsabilidades y debe tener a quien rendirle cuenta. Esas dos cosas. Tú tienes que tener un sentido de responsabilidad con tu trabajo ministerial o tu trabajo en la obra del Señor, tu trabajo en las personas que han sido puestas a tu cuidado si eres líder. Y tienes una autoridad a quien rendirle cuenta. Ese es el sentido de pertenencia. Tiene que haber un sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo de esta manera. ¿Sabe? Y también tiene que haber un sentido de dependencia. Y los cristianos, vamos a llamarle los cristianos ambulantes, no tienen sentido de pertenencia y tampoco tienen sentido de dependencia. Y esto es peligroso porque el Señor viene por su iglesia. ¿Me explico, hermanos? El Señor viene por su iglesia y tú debes pertenecer al cuerpo de Cristo y depender del cuerpo de Cristo. Si tú no perteneces ni dependes, tú no puedes decir que yo soy de la iglesia. La iglesia no te reconoce. Ningún pastor te reconoce como su oveja. Tú no tienes un sentido de pertenencia ni de dependencia. Entonces estos exorcistas trataron de sacar un demonio. ¿Y qué hicieron? Pues usaron, yo me imagino que ellos veían
a Pablo predicando, escuchaban a Pablo predicando y escuchaban a Pablo cómo Pablo liberaba a los endemoniados. Y ellos dicen, bueno, esto es fácil. Mira cómo Pablo lo hace tan fácil. Así que ellos pensaron que como la fórmula que usaba Pablo era como algo mágico. Y entonces ellos usan el nombre de Jesús, pero del que predica Pablo. Y ciertamente, mis hermanos, el nombre de Jesús tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? El nombre de Jesús tiene poder. Y eso nosotros todos lo sabemos. Sin embargo, el nombre de Jesús puede ser usado incorrectamente, como lo hicieron estos judíos. Ellos pensaron que con decir la fórmula, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, ya el demonio iba a salir muerto de miedo de aquel hombre. Pero irónicamente, el demonio, ya hablamos de discernimiento el viernes, el demonio es el que discierne. El demonio discierne que estos hombres que están aquí no tienen autoridad. Discierne que estos hombres no tienen ningún poder y no tienen ningún dominio en el mundo espiritual. Y son los demonios que mencionan a estos que no tienen autoridad, y el demonio menciona, es el demonio el que menciona quién sí tiene autoridad. Y el demonio dice, a Jesús conozco y también sé quién es Pablo. Hermano, y su nombre, usted tiene autoridad. Usted está lavado por la sangre de Cristo. Usted tiene el Espíritu Santo morando en usted. Si usted camina bajo el poder del Espíritu Santo, su nombre es reconocido en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y el demonio sabía quién era Pablo. Él sabía quién era Pablo. Reconocía a este demonio a Jesucristo, quien la palabra nos dice que tiene toda autoridad en su persona. Y es así. Delante del Señor Jesucristo delante de Él es quien toda rodilla se dobla, arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús fue el que dijo, toda autoridad me es dada. Y a Jesús, delante del cual este demonio hubiera tenido que doblegarse si lo hubiera tenido enfrente, es a Jesús el que tenía toda autoridad. El demonio también reconoce a Pablo, a quien, al igual que nosotros, se le dio una autoridad por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y cito el verso que está en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18 también. Y dice el Señor Jesús, estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A nosotros que hemos creído. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La autoridad es dada a los que hemos creído. La autoridad es dada a los que hemos establecido una relación con Dios. ¿Sabe? Estos judíos ambulantes, ellos sabían quién era Jesús porque lo mencionaron. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos habían escuchado las enseñanzas de Pablo, pero a ellos les interesó más la expulsión de los demonios que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Les interesó más la parte de las cosas sobrenaturales, los milagros y las cosas portentosas, que recibir o entablar una relación con Dios a través de Jesucristo. Y así hay mucha gente hoy. Van saltando de evento en evento y saben quién es Jesús y saben que Jesús sana y que Jesús echa fuera demonios, pero no han entablado una relación con Él. Ellos conocían a Jesús, el que predica Pablo,
Ellos conocían a Jesús del que Pablo hablaba, del que Pablo enseñaba. Eso era lo que ellos conocían, pero no conocían a Jesús personalmente. No había una relación con Dios a través de Cristo. Y estos hijos de Esceva, ellos no tenían derecho de usar el nombre de Jesucristo porque no habían establecido una relación con Él. Y mucha gente hoy en día está en esta misma posición de los hijos de Esceva. Y gente aún que asiste a las iglesias. Y el que tú vengas a la iglesia no significa que tú has conocido a Jesús personalmente. No significa que el Espíritu Santo ha hecho morada en ti. En las iglesias hay un sinnúmero de simpatizantes, pero no han establecido una relación cercana con Cristo. Hay que establecer una relación personal con Cristo. Tú tienes que convertirte en un hijo legítimo de Dios. Dice la palabra en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero el 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los hijos legítimos del Señor, los que tienen a Jesús, el Espíritu Santo, morando en sus corazones. ¿Sabe? El Señor viene. ¿Cuánto creen? El Señor viene. El Señor viene por su iglesia. El Señor viene por sus hijos y por sus hijas. El Señor no viene por nietos porque el Señor no tiene nietos. El Señor no tiene sobrinos. El Señor no tiene ahijados. El Señor tiene hijos e hijas por los cuales Él va a venir a buscar. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Estos hijos de Esceva no eran hijos de Dios. No habían sido lavados por la sangre de Jesús. Estos hijos de Dios no habían conocido a Jesús como su Salvador. Dice el texto que eran hijos solamente eran hijos de un tal Esceva, no eran hijos de Dios. Ellos conocían al Jesús que predica Pablo. Y hoy hay algunos que conocen a Jesús de esa manera. Conocen a Jesús que predica el pastor todos los domingos. Conocen a Jesús al cual su mamá ora en la noche. Conocen a Jesús al cual su abuela habla y habla y habla todo el día. Ellos conocen al Jesús que han escuchado, pero no han conocido al Jesús verdadero en su vida porque no han tenido una conexión real con Cristo, no han tenido un encuentro personal con Cristo, no han vivido la experiencia de tener una relación cercana con Cristo, no han conocido de manera personal a ese Jesús del cual tanto han oído hablar. Y estos hombres, al lidiar con este demonio, se dieron cuenta de una realidad que superaba sus capacidades. Y ese es el mundo espiritual. Y ahí es con que queremos dejar sentada esta realidad. Hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Y hay una guerra que se libra en este mundo espiritual y usted y yo somos protagonistas. No somos espectadores. Es que nadie es espectador. Ni aun aquel que desconoce que hay una guerra espiritual, ni aun aquel que no cree que hay una guerra espiritual, no es un espectador porque tú no crees. También recibes. Y recibes sin darte cuenta y sin saber qué hacer. Y esto fue lo que le pasó a estos hombres. A lo que ellos se enfrentaban superaba sus capacidades. Igual nosotros debemos tener presente esta realidad. Que en este mundo espiritual se está librando una guerra. Y estos hijos de Esceva aprendieron la lección de una manera muy dura. El demonio, un solo demonio, tomó a estos 7 hombres y los dejó desnudos y golpeados. Entraron en un terreno, ¿sabe? Ellos entraron en un terreno
en el cual no tenían armas, no tenían recursos para enfrentar lo que al cual se enfrentaron. No tenían armas, no tenían poder, no tenían autoridad. A todo esto nosotros, los hijos de Dios, tenemos acceso para librar una buena batalla. ¿Cuántos dicen amén? Una buena batalla porque tenemos armas, recursos, poder y autoridad. Y lo cuarto y último es la realidad de un discipulado que involucra consagración y santidad. Los últimos versos nos hablan y dice que se hizo notorio en los que habitaban en Efeso, a todos los que habitaban en Efeso, este evento de los hijos de Seba, así como judíos y griegos, tuvieron temor de todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Mira lo que dice el 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. ¿Eso qué significa? Que la gente, los que habían creído, ahora ellos compartían cómo sus vidas habían sido cambiadas. Ellos compartían los hechos portentosos que Dios había hecho en sus vidas. Y el 19 dice, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La gente de Éfeso, a ver estas realidades, la realidad de la palabra, la realidad de los milagros, la realidad de la guerra espiritual, entendieron que sus vidas estaban alejadas de todas estas realidades y tenían que hacer algo. Había que cambiar. Había que cambiar. Nosotros ayer tuvimos una actividad muy bonita que quedó muy buena. Todos debíamos tener esa experiencia. ¿Cuántos dicen amén los que fueron ayer? Y esta vez yo lo vi diferente porque lo hemos hecho en otras ocasiones. Lo vi diferente porque la gente, mira, quizás la mayoría de aquí, la mayoría de los que estamos aquí, ante las situaciones que está viviendo nuestra nación, nosotros podemos decir, la cosa está dura. Sí, porque ahora vamos al súper y nos gastamos un poquito más. Y todos tenemos que gastarnos un poquito más. Y ya quizás nos alcanza lo suficiente o ya no nos sobra tanto. Sin embargo, esa es nuestra realidad. Pero allá hay otra realidad. Y yo me atrevería a decir que esa es la realidad. La gente está pasando hambre. 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 Y nosotros acá vemos la cosa dura, pero comemos todos los días. 3, 4, 5 veces. Tenemos nuestro refrigerador lleno. ¿Sabes? A veces pienso que ellos viven la realidad y nosotros vivimos una ilusión. Vivimos una ilusión. Y ayer cuando orábamos por nuestra nación. Estaba la hermana Lupe orando por la nación. Yo orando con el Señor, pues sentí un dolor. Sentí un dolor porque a veces uno se excluye de estas cosas. Y hablamos del gobierno, que los gobernantes, que no sé qué, y los corruptos. Pero ellos son el reflejo de lo que somos nosotros. Solamente que elevado a una tal potencia, pero verlos a ellos es verse en un espejo, mi hermano. Cuando usted lo ve a ellos, véase en un espejo, porque todos somos corruptos. Solo que ahora le tocó a ellos. Pero voltee la tortilla y que a usted le toque. A nosotros como panameños se nos ha enseñado de niños a jugar vivo, ¿sí o no? Así nos decían, a mi mamá por lo menos me lo decía a mí. Tienes que jugar vivo en esta vida.
Tienen que aprovechar las oportunidades. Y eso es lo que nos está matando a todos, porque todos tenemos ese estigma muy sembrado en nuestros corazones. ¿Qué necesita Panamá? Panamá no necesita un cambio de gobierno porque se va a repetir una y otra vez, porque todos tenemos el mismo germen. ¿Qué necesita Panamá? Un avivamiento. Panamá necesita un avivamiento. Panamá necesita que Dios cambie los corazones de todos nosotros. Ellos no deben ser cambiados. Usted y yo debemos cambiar. ¿Dónde empieza el avivamiento? En usted y en mí. Si yo quiero un avivamiento para Panamá, empieza en cada uno de nosotros. Y empieza aquí en el último punto. Hay una realidad de ser y de pertenecer a un discipulado y que este discipulado provoque consagración y santidad. No es solamente llenarnos de conocimiento, es de que la palabra de Dios nos infunda temor de Dios y busquemos nuestra consagración y caminar en santidad. De eso se trata el discipulado. El poder ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Estos hombres de Éfeso, ¿sabe? Nadie se los pidió. El gobierno no los obligó a quemar los libros. La iglesia no les pidió quemar los libros. Ellos, debido al cambio en sus corazones, tuvieron la convicción de parte del Espíritu Santo de que había que borrar todo vínculo con su pasado. ¿Sabe quiénes quemaron los libros? Los que eran creyentes, porque se habían convertido al Señor, pero en su librería todavía tenían los libros de brujería. Habían dejado la brujería, pero estaban los libros allí. Muchos de nosotros nos hemos convertido, pero en algún lugar tenemos allí como resguardado lo que éramos antes. Yo te invito a ti que tú hagas y digas, Señor, pastor, ¿de qué está hablando? Yo no sé, pero hay cosas que usted tiene que quemar, hay cosas que usted tiene que destruir, hay cosas que usted tiene que borrar porque son de su vida pasada. Hay que caminar en consagración y en santidad para Dios, y eso incluye las redes sociales. Sí, Señor. Hay cuentas que usted tiene que desactivar. Hay números de teléfono que usted tiene que borrar de su celular. Hay WhatsApp que tiene que desactivar, mi hermano. El Instagram, desconéctese de la gente que está influyendo negativamente en usted. Hay que, por si acaso, para no perder el contacto, rompa todo contacto con aquello que era su vida de pecado. Rómpalo, córtelo. Bote la libreta de teléfonos. Todavía tiene el teléfono del noviecito de la secundaria. Bote eso. O de la noviecita. Bótelo. Rompa con el pasado al cual usted no va a volver. Conságrese. Caminemos en santidad. Yo termino con la oración que Evan Robert, que fue uno de los precursores del avivamiento de Gales, decía a los 20 años, lleno del Espíritu Santo, oraba por su nación diciendo: dobléganos, Señor, dobléganos, dobléganos, Señor, dobléganos. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tu casa.